Son la 1:12:55. Esta vez el volcán se hizo erupción completa. Estoy frente a la recepción y ya una parte del campo y de los flujos piroclásticos empezaron a entrar al campo de golf y hay fuego. Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados. Nada. 253 con sus precauciones. Dale, Chávez. Dale. Dale, Chávez. En el cual, por lamentable motivo de la tragedia del volcán de fuego, estamos... Hay gente. Estas reporteros para que nos relaten en clave de testimonio las vivencias que tuvieron a lo largo de estos 3 días ya de la tragedia del volcán. No, aclarando que no somos ni ellos pretenden ser protagonistas, pero sí testigos de una historia lamentable que se vive en Guatemala. Entonces quisiera que se presentaran cada uno para quienes nos están observando a través de Prensa Libre TV. Mi nombre es Edwin Pitán. Mi nombre es Álvaro González. Mucho gusto, soy Carlos Hernández Ovalle. Soy Javier La Infiesta. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Juárez. Para comenzar, quisiera que alguno de ustedes me contara ¿quién llegó primero al lugar a la zona cero. ¿Quiénes llegaron primero? Sí, fue nuestro compañero Pitán. Nosotros llegamos primero. ¿Qué fue lo que encontraste en ese momento? Describinos, por favor, porque a veces las páginas y los textos no alcanzan. ¿Cómo fue el escenario que se encontró en ese momento, lunes 4 de la mañana? Exacto. Bueno, el panorama a esa hora de la madrugada era gran concentración primero de bomberos, de soldados, policías y gente todavía ¿Pobladores? Sí, pobladores, de tanto de la aldea del Rodeo como del caserío San Miguel Los Lotes, en donde quedó soterrada toda la comunidad. ¿Cuál era el ánimo que se vivía? La gente estaba confundida, había mucha confusión, además todavía no estaba bien definido a dónde los iban a trasladar y tampoco las autoridades estaban definiendo todavía la estrategia a implementar para efectuar la exploración en el área del desastre. Ya, y Javier, ¿y cómo? Tengo entendido que también llegaste a esa hora de la mañana. ¿Llegaste a ese lugar de la tragedia o a dónde llegaste? No, nosotros fuimos hacia los albergues, ¿verdad? Hasta a las 5 de la mañana estábamos pues en la entrada del albergue y lo que nosotros pudimos presenciar en ese momento fue también a las personas en el salón municipal que se había habilitado como albergue provisional. Todas las personas pues con una gran consternación, gente, pues había muchas personas que se notaba que no habían dormido en toda la noche, que estaban todavía muy confundidas sobre lo que estaba pasando, estaban en el suelo, apenas tenían un poco de algunas mantas encima, ¿verdad? Y estaban prácticamente pues solas. En ese momento donde todavía no había ningún rayo de sol, fue cuando conocimos a doña Blanca Reyes, que fue una de las primeras víctimas con las que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Nos contó la historia de cómo pues ella reconoció a varios de sus vecinos en algunas de las fotografías que habían sido difundidas por medios de comunicación, por medios escritos, y pues ella con una linterna, ¿verdad?, trataba de ver las imágenes y me dijo, él era mi vecino, y el que estaba a la par era su hermano. Hablé con ellos tan solo hace unas horas y ahora están en estas imágenes, y pues la señora se notaba que estaba muy perturbada aún de todos los sucesos que había presenciado. ¿Quién más estuvo desde temprano en el albergue o en el lugar de la tragedia? Carlos. Carlos,
desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que empezaste a encontrar para, digamos, para tus fotografías? ¿Qué fue lo que empezaste a registrar? Bueno, desde que llegamos a eso de las 4:30, pues ya estuvimos en el albergue y pues lo que se puede observar de primera mano es el sufrimiento, ¿verdad? O sea, las circunstancias en las que están esas personas que pudieron escapar sin ninguna pertenencia, ¿verdad? Y pues tratábamos en mi caso, hacer fotografías de esa realidad, o sea, la gente acostada con una chamarra, pues así, sufriendo, ¿verdad? Así como tratando. Recuerdo bien el papel de un padre que eran las 4:50 por ahí de la mañana y pues tenía a su pequeña hija como de 4 años y a su esposa del otro brazo. Ellas estaban bien dormidas y él pues estaba como en shock, tal vez con los ojos abiertos, digamos, pensando, me imagino que pensando en el futuro para su familia, ¿no? Y era algo como bien impactante porque pues era uno de los muchos casos que pudimos ver de grandísimos, impactantes, ¿no? De tantos. Desde el primer día, todos estuvimos desde el primer día en áreas. En tu caso, ¿cómo fue, digamos, el abordaje? ¿En qué momento llegas y qué es lo primero que te salta a la vista con tu trabajo periodístico? Gracias, pues llegamos más o menos entre las 4:30 y las 5 de la mañana con Carlos y con Javier. Lo primero que hicimos fue visitar el albergue provisional que se instaló en el salón municipal y pues increíble, todavía no había salido el sol, era un ambiente que se sentía muy tenso, se sentía la tristeza de las personas, era muy sombrío, la mayoría de gente estaba acostada, pero de alguna manera parecía que no podían dormir. Los niños de alguna manera estaban como inquietos y toda la gente estaba pues tratando de mantener la compostura, quizá no entendían bien qué era lo que había ocurrido o estaban invadidos por la incertidumbre de... ¿Se quedaron ahí el resto digamos, de la jornada o del día? ¿Qué hicieron luego, digamos, del albergue? ¿O ahí estuvieron cubriendo todo el día? Estuvimos un par de horas hasta que el presidente llegó a ese albergue a darle unas palabras pues de aliento a las personas y pues más adelante nos movilizamos a otra locación. Sí, ¿verdad? La llegada del presidente había sido anunciada, ¿verdad? A las 9 de la mañana, pero finalmente terminó llegando a eso del mediodía. Cuando llegó, pues la realidad es que no hubo aplausos, no hubo vitoreos, no hubo así realmente un recibimiento cálido por parte de la mayoría de sobrevivientes, ¿verdad? El presidente, recuerdo que abrazó a una anciana, ¿verdad? Que estaba en una camilla, había sido atendida hace unas horas antes porque perdió el conocimiento y pues realmente el presidente hizo unas palabras, estuvo como 10 minutos y después salió con la misma, como no sé, de alguna forma indiferencia de parte de la mayoría de albergados. Recuerdo que hubo una mujer en concreto que se desmayó mientras el presidente trataba de salir del albergue. Y bueno, el presidente no se inmutó tampoco. ¿Qué pasó en el albergue después que él salió? ¿Te quedaste ahí en el albergue? Sí. ¿Qué pasó con la gente, digamos? Pues luego de la salida del presidente, la mayoría de gente siguió en su angustia, ¿verdad? Recuerdo que poco después del presidente llegaron algunos grupos de voluntarios a hacer actividades con los niños, ¿verdad? Y ellos me comentaban en el momento de cruzar algunas palabras que era muy importante que para ellos pues siguieran estando en un ambiente de juego, de lúdico y todo, porque a pesar de todas las dificultades y todo lo que estaban pasando, no dejaban de ser niños. Pues... Ok, creo que Álvaro no nos ha contado. Álvaro, ¿qué observaste ya conforme el día avanzó? Digamos, mediodía, nos contó Javier la estadía fugaz del presidente. ¿Cómo transcurre la tarde de ese primer día, de lunes? Bueno, estuvimos de cerca con los brigadistas la mayor parte del tiempo. El lugar era bastante desolador, bastante árido para poder estar acompañándolos en la zona cero, correcto. Tratábamos de seguirles el paso para poder
pues relatar al menos un poco de lo que encontrábamos en el lugar. Quisiera que me contaras un poco, a veces queda en los mensajes de Facebook, a veces muy patente, pero a veces en las notas no se destaca tanto, quizá porque es algo obvio. ¿Cuál es el espíritu que tienen los socorristas o las personas que están en las tareas de rescate? ¿Cómo se mantienen con ánimo? Bueno, pues ellos, entre los diferentes grupos que armaban, pues siempre lo primero que hacían era una oración antes de comenzar su tarea de rescate y rastreo. Entre ellos mismos se aplaudían, por ejemplo, si encontraban algún rastro de algún cuerpo, de las personas que los guiaban también al lugar donde ellos vivían y donde posiblemente estaban soterradas las personas, pues se animaban, se aplaudían, se decían buen trabajo, vamos a hacer cambio de turno, bueno, le toca a otra persona, todos dirigiéndose por su nombre, ¿verdad? Edwin, ¿cómo es el momento de encontrar un cuerpo? Digamos, cada momento de encontrar un cuerpo, me imagino que no va a ser fácil. No es fácil, incluso nos tocó a primera hora del día. Cuando ingresamos a la zona del desastre, donde quedó soterrada la comunidad, lo hicimos a través de unas veredas, de un cafetal que está contiguo a lo que fue la comunidad de San Miguel Los Lotes. Y luego incluso hubo un incidente, el periodista que iba delante de mí, enterró la bota de su calzado en la arena volcánica y 30 centímetros abajo la arena volcánica está a unos 200 grados, es la temperatura y el calor que está emitiendo constantemente y se quemó. Luego mis compañeros me dijeron que cruzara y por supuesto que no lo hice. En ese momento lo mejor fue que me guiara la gente que conoce el lugar. Ellos iban del otro lado de la colonia, de la comunidad, iban revisando casas y justo en ese momento un grupo estaba destapando el techo de una casa y la lámina estaba caliente y cuando ellos jalaban la lámina salía humo y por dentro habían 2 cadáveres y uno más, yo no me había dado cuenta, estaba pegado a un árbol. El olor es carne quemada pues prácticamente. Estuvimos como 10 minutos explorando, 15 minutos y después, Álvaro no me dejará mentir, hay una alerta que venía flujo de lava y todos salimos corriendo. En ese momento, o sea, ya no pude ver a mis compañeros y tuve que salir corriendo detrás de los residentes del sector. Ellos salieron por unas veredas, por los cafetales, incluso ellos ya tenían algunas tablas en algunos lugares en donde la arena volcánica estaba muy caliente. Tenían tablas y caminábamos por ahí y logramos salir ya a la carretera, la ruta nacional 14, en donde estaban los socorristas. Ahí fue donde yo avisé de que muy probablemente venía más flujo de lava y ceniza y que reportaran a mis compañeros que estaba bien porque los dejé de ver, ahí perdí contacto. ¿Alguien se quedó en ese anochecer de lunes allá? Todos. ¿Cómo fue ese anochecer? ¿Cómo transcurre? Digamos, entiendo pues que hay un luto permanente en la gente, pero ustedes lo vieron. Bueno, pues lo mismo, el ambiente que se seguía viviendo era de zozobra, ¿va? Algo que me impactó bastante también, creo que a los compañeros, es que conforme iban pasando las horas, podíamos ver también la ayuda. O sea, era impactante ver cómo tanta gente se unía y iban pasando las horas y los albergues iban llenando de víveres, ¿no? O sea, ¿Del gobierno? ¿Donaciones de la gente? No, eran donaciones de gente particular, digamos, era impresionante porque incluso hasta nosotros, había gente que se acercaba a un soldado, algo, ¿querés agua? ¿Va? Y entonces era algo que también a uno lo llenaba bastante ver cómo era esa ayuda. Gracias. No, y yo creo que eso es algo muy digno de rescatar, era bastante esperanzador ver a toda la gente con muchísimo entusiasmo por ayudar. Llegamos desde temprano y más o menos como a las 6 de la mañana vimos a un jovencito de unos 17 años y llegaron las 10 de la noche y él seguía ahí. Y cuando le preguntamos por qué lo hacía, él decía que era únicamente el deseo de ayudar. Él incluso había faltado a clases. Le había dicho a sus papás que no iba a ir a clases porque quería ir a ayudar al albergue y los papás con mucho gusto pues le dieron permiso y él estuvo ahí todo el día lunes, incluso ayer también lo vimos repartiendo agua. ¿Tienen más, digamos, versiones, testimonios de gente ayudando, digamos, gente particular ayudando que hayan visto, que les haya impactado? Nosotros en la zona cero donde nos encontrábamos, hubo un punto, Pitán no me dejará mentir,
en que llegaron con pick-ups a darles de comida sin preguntar nada. No venían de ninguna asociación, sino era gente vecina del lugar. Incluso habían vecinos de otras aldeas que se sumaron a los rescatistas, sin más que sus botas de hule, un machete y quizá un asadón para ir a ayudar a los rescatistas, a guiarlos por donde ellos conocían ese sector y a saber dónde estaban las casas donde posiblemente estaban ubicadas algunas personas soterradas, ¿verdad? Justo en esa solidaridad de la gente, puede traer gente del Puerto San José, gente que llegó de Villanueva, gente de Amatitlán, de Antigua Guatemala, que dio la vuelta por la capital para llegar a ese sector de la Ruta Nacional 14. Si ustedes vieron una imagen en redes sociales, es que los socorristas no tenían calzado ya, las botas en buen estado, pues llegó un empresario y eso fue muy importante y creo que eso refleja mucho de lo que está ocurriendo ya a escala nacional. Él pregunta a dónde puede ir a dejar los zapatos, son 150 pares de botas industriales. Y los periodistas le dijimos que tenía que bajar a la sede de la Conred y él dijo que no quería dárselas a las autoridades, que él las quería entregar personalmente a la gente que estaba en el trabajo de búsqueda y rescate. Y tuvo que llegar a cerca de la zona cero y ahí mismo desmontó las cajas de zapatos y bomberos voluntarios, bomberos municipales, policías empezaron a usar sus botas, salir con botas. E incluso algunos periodistas le regaló calzado porque no tenían un zapato adecuado para ingresar a la zona cero. No, es que estaba corriendo, pero sí necesitaba pero sí, pero okay. Fue muy importante ese aporte y gente que no anunció su donación, señoras que llegaban de iglesias evangélicas con canastas, panes con jamón, café, se los daban a los policías estaban exhaustos, muy exhaustos, los bomberos, fue una escena muy, muy solidaria. Sí, bueno, y también hay que resaltar que no solo eran cuestiones materiales, ¿verdad? Sino que muchas personas fueron a donar su tiempo, ¿verdad? A pasar el simple acto de hablar con una persona damnificada, de ayudarlo a verbalizar, a tranquilizarse, ¿verdad? A expulsar, a expresar todo el dolor o todo lo que estaba sintiendo. Eso ya era algo que lo ayudaba a sobrellevar de mejor forma todo lo que estaba sintiendo. Estos son momentos difíciles para este país, para esa comunidad, pero en general para este país. Digamos, ¿cómo es la vivencia de estar cerca de un volcán que sigue activo personalmente? Digamos, ¿cómo mantener la calma en esos momentos? ¿O no se puede? ¿Estás en Creo alerta? Que es la misma adrenalina de estar en el lugar, te hace también estar consciente de dónde estás parado, pero a la vez consciente de que necesitas transmitir todo eso, necesitas transmitir lo que está sucediendo para que pues la gente vea la realidad que está sucediendo en esos instantes. A eso iba, digamos un poco o bastante éticamente, digamos hay personas que critican o cuestionan en algún punto que por qué se pasan ese dolor y que en realidad nuestra misión es informar con respeto a la dignidad de las personas. ¿Cómo se mantiene ese espíritu en esos momentos difíciles? Quizá el querer describir realmente cómo están sucediendo las cosas, no solo el trabajo periodístico, sino el trabajo de las demás personas, rescatistas, el trabajo de los demás compañeros periodistas que también estuvieron ahí. Humanamente, ¿qué preguntas te haces estando ahí en el centro de esa tragedia? Una de las preguntas es, ¿qué podemos hacer todos como sociedad para que ya no hayan más poblaciones en riesgo? Porque al final, incluso en una transmisión a una radio internacional, el locutor decía, Edwin, el denominador común de estas comunidades es la pobreza. Y sí, en el 2015 hicimos un recorrido también para Prensa Libre en comunidades aledañas del otro lado de Yepocapa. Y es la pobreza el denominador común de esas comunidades. O sea, no es un gusto estar ubicado a las faldas de un volcán activo, es la pobreza. Y yo creo que una evidencia de eso es que, a pesar de que también estaba cerca, la gente del campo de golf sí logró salir a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo considero que es la gente que está a merced del gobierno, de esperar que llegue el gobierno a decirles qué hacer. Creo que son esas las personas que sufren. Y en cuanto al tema de la ética periodística, yo creo que la función es de alguna manera darle una voz a esas personas que acaban de ver su vida de alguna manera devastada y
y que es alguna historia que se necesita contar. Porque la gente Mencionaste algo necesita importante, digamos, las personas que están un poquito a merced o dependiendo, confiando en las autoridades para tomar las mejores medidas. Ayer se dio un incidente de evacuación en Escuintla, creo que estuviste ahí. ¿Cómo se vivió ese momento? Hubo una alerta de evacuación, pero parece que nadie la dio o no era claro a dónde. ¿Qué percibiste y qué sucedió? Porque estabas en medio, creo yo, de esa multitud. Sí, de hecho estábamos en un albergue que se había habilitado en la escuela tipo Federación de Escuintla, cuando personas que estaban albergadas ahí empezaron a recibir llamadas de amigos y familiares que decían que habían pedido que se evacuaran unas comunidades porque estaba saliendo otra vez lava del volcán. Entonces las personas empezaron desesperadamente a intentar y que se dirigía a Escuintla, creo que decían, sí, parte de los rumores. Ajá. Incluso alguien estaba diciendo que ya la lava había llegado a Sarita. Entonces había mucha desinformación al respecto, pero como creo que es el trauma que la gente tenía de lo que había ocurrido el día anterior o el domingo, que decidieron no esperar y a la más mínima señal, a la más mínima alerta, decidieron actuar. Y se vivió un caos. Yo empecé a verlo desde adentro del albergue. Había personas que querían salir desesperadamente. Hubo una persona que subió como a 20 personas en un pick-up y quisieron salir y pinchó llanta, pero eso no lo detuvo y de todas formas él quería salir con la llanta pinchada hasta que llegó una... ¿Había alguien responsable ahí en el albergue deteniendo, calmando a la gente? Sí. Bueno, en realidad como un responsable, una autoridad... Yo no vi, yo lo que vi fueron voluntarios, yo vi gente que eran bomberos o que eran médicos que estaban tratando de calmar a las personas, más que ver alguna autoridad que tomara el control, fue gente particular la que quiso darles la calma. Con este tema de como una ausencia con una autoridad, ¿verdad? En el segundo día de la tragedia que estuvimos pues cubriendo, se empezó a hacer palpable, o sea, se empezaron a dar algunos problemas por el tema de algunas personas particulares que habían abierto sus casas, también o iglesias o espacios así privados, ¿verdad? Como albergues, y esos no eran albergues oficiales o albergues autorizados. Entonces esto generaban problemas primero a las autoridades de localizar exactamente dónde estaba la gente albergada para encontrar desaparecidos, por un lado, y segundo porque que me decía la gente la Conred, ¿verdad? No podemos canalizar ayuda hacia ellos porque no sabemos dónde están y no nos consta cuánta gente hay ahí, y eso se empezó a volver un problema. Recuerdo que una bebé de 2 años entró muy grave a un albergue, ella y sus papás. Sí, ¿quemaduras o...? No, entró convulsionando. Tenía fiebre muy alta. Al parecer los doctores que la atendieron en el albergue la refirieron inmediatamente al hospital de emergencias de Lix porque tenía una infección. Y el problema que surgió en este momento fue que sus padres estaban alojados en un albergue no oficial, que no tenía medicinas, que no tenía doctor, no tenía pues ningún insumo ni medios para atender o a estabilizar a lo más mínimo a la niña, ¿verdad? Entonces las personas del albergue no oficial hicieron el favor, ¿verdad?, de llevarlo a este albergue oficial donde sí habían insumos para tratarla. ¿Alguien estuvo ya en este día ahí en la región de Escuintla? ¿Alguien más estuvo ya? Sí. Sí, todos estuvieron hoy. ¿Hay alguna diferencia, alguna variación en la situación de la gente? ¿Cambió el ánimo? ¿Están más tranquilos? Bueno, creo que sigue igual. Tal vez la esperanza es más porque siempre la ayuda sigue llegando y... Lo único fue eso de la alerta. Creo que sí, la gente siempre se quedó con esa psicosis de que en cualquier momento podría pasar algo. Y pues siguen como en alerta. Creo que eso es parte del trauma que están viviendo. Yo hoy he podido hablar, por ejemplo, ya con gente vía telefónica porque me quedé con contactos. Bueno, ya están un poco... como asimilando la tragedia, y lo que ellos están viendo es que se agilice la identificación de cadáveres a través de las pruebas de ADN. Incluso hay gente que ya no habla de regresar a la zona del desastre, habitar ese lugar, de eso no hablan, no que de ir a otro lado, porque creo que están muy conscientes de que ese sector, digamos, es una ruta, es un sendero nuevo para expulsión de lava de este volcán de fuego, ¿verdad? Entonces, muy conscientes de que no quieren regresar a esa área. Bueno, pues
yo te podría decir por parte de los socorristas que aún se encuentran en este lugar, la esperanza de ellos, pues creo que aún continúa, las fuerzas de querer seguir ahí, pues continúa. Sin embargo, pues muchos han llorado que no han podido lograr su objetivo de encontrar a la mayor parte de personas, ¿verdad? En los albergues oí que una de las necesidades más grandes era que hubiera alguna atención psicológica, emocional a las personas. ¿Existe ese servicio, esa disposición en los voluntarios o no sé? De hecho, pues en los albergues que nosotros estuvimos visitando, habían voluntarios me recuerdo nombres que me suenan, ¿verdad? Estudiantes de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Landívar, un grupo que se formó justamente para el caso del Hogar Seguro, para el incendio del Hogar Seguro, que se llama Abrazos del Alma, que son un grupo también de psicólogos de shock, que le llaman a ellos, ¿verdad? Que son los encargados de dar como una especie de primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Porque en situaciones de mucho estrés se requiere, se necesita este tipo de acompañamiento para ayudar a las personas a sobrellevar, ¿verdad? Y a superar los traumas que pudieron haber adquirido durante la tragedia. Bueno, muchas gracias a todos por sus testimonios. Creo que nos han puesto un poquito en claro algunos detalles que a veces no se logran vislumbrar, siempre bajo la premisa de que nosotros no somos los protagonistas, sino solo los narradores de esta historia que sigue su marcha, ¿verdad? Con momentos de oscuridad y momentos de luz. Por último, quisiera que me dijeran de lo que vieron, qué es lo que les da esperanza de lo que vieron, instantes, momentos, personas. En realidad yo no es algo específico que tenga. Lo que a mí me da esperanza es ver que por primera vez la gente se olvidó de todas esas cosas que los dividen, se olvidó de sus ideologías, se olvidó de su religión, se olvidó de si es rojo, crema. Todo el mundo estaba simplemente unido con un mismo objetivo que era ayudar a la gente, sin importar cómo, dando víveres, haciendo algún tipo de voluntariado. Yo creo que eso es con lo que yo me quedo, el hecho de que la gente sí puede unirse cuando lo necesita. Sí, sin duda la unión, y de que como Guatemala pues está aportando, y que crean de que de la talla de ropa, de la talla que sea, pude ver un caso en específico de un señor que se estaba poniendo un pantalón de mujer que era como XXL, no sé qué era, pero él me dijo, mire, no me importa lo que sea, pero agradezco que me hayan traído algo que ponerme, ¿no? Yo la esperanza que tengo es que esto no vuelva a ocurrir, que haya mejores planes de ordenamiento territorial, que haya más atención a esta gente que al final ha sido desplazada por X o Y razón, y que pues las generaciones venideras tengan un mejor futuro y por supuesto un mejor lugar donde vivir. Y el solidarismo que presentaron todos, y independientemente si fuesen cuerpos de socorro o personas civiles, policías, soldados, todos realmente, lo decía Pablo, se olvidaron de sus propias creencias, de cosas que los dividen quizá diariamente. Pues ahí no, la verdad la esperanza es eso, de esa unión que se vio, y que pues independientemente sea tragedia o no, creo que esa unión debería seguir. Muchas gracias a nuestra audiencia, seguimos trabajando para ustedes, porque aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted.